¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es una bendición estar de nuevo con ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a ver este tema: Nicodemo habla con Jesús. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 14 y 15. Y dice la palabra de Dios en este pasaje: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos en este pasaje que acabamos de leer, forma parte de una conversación que Jesús está teniendo con un fariseo llamado Nicodemo, una de las sectas religiosas más numerosas y respetadas en los días de Jesús. Básicamente, estos hombres creían que la salvación debían ganarla por medio de obras, observando rigurosamente la ley. Sin embargo, a pesar de que ellos pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones, de manera que ellos hacían un cumplimiento externo nada más. Y aunque la palabra fariseo significa puro o separado, esta pureza solo era externa. Y el Señor los confrontó y les dijo que eran unos hipócritas, exhibicionistas, y que tenían ellos una actitud siempre de superioridad sobre el resto de las personas. Y podemos ver ahí en Mateo capítulo 23, del versículo 27 al 32, cómo el Señor Jesús les dice: Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y esto eran los fariseos. Y aquí Jesús está diciéndoles palabras muy fuertes. Los está confrontando de manera directa que ellos eran unos hipócritas. Y Jesús, si vemos en los evangelios, vemos cómo siempre combatió la hipocresía del ser humano, de las personas. Y este hombre que se había acercado a Jesús, Nicodemo, era un fariseo que tenía una reputación dentro del judaísmo de esos días. Era una persona reconocida. Además, ahí en Juan capítulo 3, versículo 10, Jesús dijo de él que era maestro de Israel. Así que, sin duda, este fariseo llamado Nicodemo era un conocedor de las escrituras. Y Nicodemo, como dice el versículo 2, capítulo 3, viene de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es muy impactante porque lo que Jesús le va a contestar es algo totalmente, o pareciera que fuera algo diferente a lo que Nicodemo le está diciendo. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, este debería de haber sido Nicodemo, porque era un maestro de Israel.
Sin embargo, a través de la conversación que Nicodemo va teniendo con Jesús, vemos que este hombre tiene muchas dificultades para poder entender las verdades espirituales que Jesús le estaba enseñando. Y esto no es de asombrarse porque la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 23, versículo 23, que estas personas daban el diezmo de todo lo que tenían, hasta de lo más pequeño, pero descuidaban los temas más importantes de, de la que podía conducirlos a la persona de Jesús. Ellos descuidaban de la palabra de Dios el juicio, la misericordia y la fe. De modo que lo que le dice Jesús a Nicodemo era de esperar que no lo entendiera porque realmente él no conocía estas verdades espirituales. Y Nicodemo, lleno de preguntas, lo manifiesta diciendo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, tú tienes un problema, porque a pesar de tus prácticas tan estrictas que haces y ese buen concepto que tienes de mí, de que manifiestas que vengo de Dios, no ves la necesidad que tienes de ser salvo. Tú debes de entender, Nicodemo, que vienes separado de Dios desde tu nacimiento en la carne. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Y no entiendes que necesitas de mí, pero me necesitas a mí no como maestro, como vienes a verme, sino como Salvador. Y Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 9, que respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, eres un conocedor de las Escrituras, reconocido maestro de la palabra de Dios por el pueblo de Israel, y no sabes que para ser parte del reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y el Antiguo Testamento hablaba del nuevo nacimiento y lo podemos ver. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Nos dice este texto: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice la palabra de Dios ahí: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice este texto, el versículo 11, que Jesús le dijo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos,
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor aquí, a partir de aquí, comienza su explicación por medio de una comparación. Jesús sabía que Nicodemo no estaba entendiendo su palabra, no estaba entendiendo esas verdades que venían de arriba. Y como no lo estaba entendiendo, él hace una comparación con un pasaje del Antiguo Testamento que Nicodemo lo conocía a la perfección. Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas palabras que Jesús le dice a Nicodemo es la historia que el pueblo de Israel pasa en el desierto. Y la podemos ver en Números capítulo 21, los versículos del 4 al 9, donde el pueblo de Israel había pecado contra Dios, porque había murmurado contra él y contra Moisés, porque según ellos, Dios los había sacado de Egipto para matarlos de hambre y de sed en el desierto. El pueblo de Israel menospreció la comida que descendía del cielo, que Dios les mandaba cada día, el maná. Y al murmurar esto, Dios les envía como castigo a sus murmuraciones falsas, les envía serpientes venenosas, como nos lo dice el versículo 6 de este capítulo. Y los teólogos, los que saben, dicen que les llamaban serpientes ardientes, no porque generaran fuego, sino porque su mordida, al morderlos, estos hombres que eran mordidos por estas serpientes, generaban una fiebre muy alta y tenían mucho dolor, les generaba mucho dolor esa mordida. Y lo peor es que cuando una serpiente mordía a una persona, era una muerte segura. Y dice este pasaje que murieron muchos del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo se arrepintió y se humilló ante Dios. Y le pidieron a Moisés que hablara con Dios. Y Moisés ora a Dios y Dios le da un medio de salvación. Y el versículo 9 nos dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, de modo que cuando alguna serpiente mordía a alguna persona, esta persona podía mirar a la serpiente de bronce y vivir. Pero hay que poner atención aquí que este acto de fe, porque era un acto de fe, se daba cuando la persona ya era mordida, cuando se daba cuenta que iba a morir, cuando se daba cuenta que ese veneno que había sido depositado en su interior por la mordida de la serpiente, solamente les quedaba esperar la muerte. Y solamente hasta que eran mordidos es cuando ellos podían mirar a esta serpiente de bronce y poder ser curados y salvados de la muerte. Estas personas no miraban antes de que fueran mordidos, sino hasta después
de que fueran mordidos y poder darse cuenta ellos que iban a morir. Y volviendo a la conversación entre Jesús y Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, sin duda alguna Jesús está hablando de su muerte en la cruz. Y, y Jesús se lo está comparando con ese evento que pasó en el Antiguo Testamento. Y le dice a Nicodemo que el veneno del pecado que hay en nuestro ser es mortal. Y no hay otra manera de ser salvos si no es mirar con fe a Él, a Jesucristo, pero a Jesucristo crucificado. Y sólo así uno puede ser librado de la muerte, de ese veneno que es el pecado, como estos hombres tenían que mirar solamente por fe a esta serpiente de bronce para que no murieran. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo en esa noche, mira, tú no me tienes que ver como maestro como llegaste a mí. No me tienes que ver como un maestro o como un profeta que descendió del cielo. Tú me tienes que ver como Salvador. Y Romanos capítulo 1 versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y así como la serpiente de bronce, que fue una figura de lo que Jesús iba a ser, este hombre tenía que darse primero cuenta de que en su pecado, él estaba muerto espiritualmente y tenía que nacer espiritualmente y poder disfrutar de la vida, pero a través del sacrificio de Jesús. Así que todo lo que necesitaba Nicodemo y todo lo que necesita cualquier persona que espiritualmente está muerta, todo lo que necesita el hombre que ha nacido en esta tierra de carne, es tener un nuevo nacimiento. Porque lo que el pecador necesita es mirar con fe hacia Cristo crucificado y creer verdaderamente en la obra perfecta de Jesús para ser salvo. Solo entonces es cuando uno puede nacer de nuevo y puede uno creer. La salvación de la muerte del pecado es únicamente por medio de la fe, solo por medio de creer totalmente en el medio de salvación que ha dado Dios para ser salvos, Cristo Jesús. Porque algo que debemos de entender es que la fe es el único acto del hombre que no es una obra, porque nadie puede ser salvos por obras. La salvación es por gracia. Y esa fe la da Dios a través de su bendita palabra. Nosotros no podemos decir, bueno, voy a creer en Jesús, pero primero voy a estar 2 años haciendo lo que yo quiero. La fe viene de Dios, y quien te revela que estás espiritualmente muerto es Dios. Y uno puede convencerse de esto solamente a través de su bendita palabra, escuchando la palabra de Dios y escuchando a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener
ese regalo de salvación. Así que debemos de creer en Él para ser salvos. Espero, hermanos, si les haya servido, haya sido de bendición a sus vidas este momento de poder escudriñar la palabra de Dios y ver las enseñanzas que Dios nos tiene en cada uno de los textos, en cada uno de esos versículos de la palabra de Dios que nos llevan a una relación con Dios cada día. Gracias, hermanos, por este momento de compartir conmigo y nos vemos, primero Dios, la siguiente semana. Dios les bendiga.